que tiene una capacidad de procesamiento de 1.500 toneladas de material aurífero diaria, de las cuales se obtiene una producción de 13,5 kilogramos de oro al día, antes en manos de la empresa canadiense Crystalex, mediante la terminación del contrato de operaciones que mantenía desde hacía 20 años. Tomamos el control de esto. Con el control de estas minas, fíjense este detalle, y plantas, el Estado venezolano pasará de producir 4,2 toneladas de oro al año, que se produjeron en el 2008, pasaremos a 8,2, casi el doble, en el 2009, bajo control del gobierno venezolano. Además, ustedes saben que todo esto lleva implícito también, se ha traducido también en mejoras sustantivas, muy sustantivas, en las condiciones humanas, condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores, de los mineros y de sus familiares. Porque si no, no tendría sentido. No vamos nosotros a convertirnos en un Estado capitalista y explotador de la clase obrera. No, es un Estado socialista y liberador de la clase obrera, de los trabajadores y las trabajadoras. Y cada día, y ahí tenemos un papel muy importante que jugar todos, diputados, diputadas, el Partido Socialista, los partidos aliados, el Partido Comunista de Venezuela, UPB, el PPT, todos juntos, unidos en función de la estrategia. Que de vez en cuando nos tiramos unas florecitas ahí, bueno, está bien. ¿Ah? Saludo al camarada Albornoz, secretario general del Partido Patria para Todos. ¿Ah? Pero bueno, por más que nosotros, yo estoy seguro, camarada Figuera, camarada Linarrón, camarada Eustoquio, bueno, yo estoy seguro que por más crítica que nos hagamos, a veces más allá del tono, etcétera, etcétera. Voy a tomar una frase que le oía a Arle Herrera cuando se dirigía a la presidenta diputada, cuando le dijo: a ti nunca, a usted nunca, presidenta, le van a dar como recompensa un programa en un canal de televisión que todos sabemos cuál es. Yo estoy seguro que el PPT, el PSB, el MEP, UPB, el Partido Socialista, con diferencias que tengamos y por más diferencias, aquí estaremos siempre unidos, impulsando el proyecto bolivariano, el proyecto revolucionario. Y ahora lo estamos demostrando una vez más y lo seguiremos demostrando. Bien, además de esto, el Estado venezolano se dispone este año a la explotación y control del yacimiento aurífero Las Cristinas, uno de los yacimientos auríferos más grandes del continente americano, allá en el kilómetro 88 en el estado Bolívar. El mismo se estima que posee estas Cristinas aproximadamente 35,2 millones de onzas de oro. Esto es 1.094 toneladas métricas de reservas estimadas, de las cuales 24,5 millones de onzas, 762 toneladas, están clasificadas como probadas. Entonces, el Estado venezolano con esto pasa a controlar 30.000 millones de dólares, que es el estimado actual del yacimiento.
actual, 30.000 organizado en 5 concesiones, Cristina 4, Cristina 5, Cristina 6, Cristina 7 y Brisas del Cuyuní, bajo control del socialismo, para el desarrollo, el crecimiento económico para el desarrollo nacional. Porque ustedes saben, ya lo he dicho hace un rato y lo sabemos, lo económico es tributario de lo social. Hay países que se vanaglorian con el crecimiento económico. Oh, sorpresa. Pero al mismo tiempo que crece la economía, el Producto Interno Bruto, también crece la pobreza. ¿Qué sentido tiene eso? Aquí no. Aquí el país está creciendo económicamente con un modelo propio y soberano y además con la disminución de la pobreza, la disminución de la exclusión, la disminución de la marginalidad, el crecimiento del nivel de vida, el nivel de vida. En minería hemos creado este año, en el 2008, creamos la empresa mixta Benrus, con Rusia, una empresa rusa y empresa venezolana, una empresa mixta para los yacimientos de las Cristinas. En el ámbito fiscal se produjo un incremento del 22% de la recaudación del impuesto de explotación minero. Esta es otra cosa. Yo pregunté, bueno, ya va, ¿dónde están los impuestos? No, nadie pagaba impuestos. 22% se incrementó con 424 inspecciones. Se culminó con el compromiso asumido en el proceso que se ha llamado la reconversión minera a través de créditos para ejecución de proyectos productivos. 4% se incrementó la producción de oro. Se retomó el proceso Kimberley, destinado a la explotación racional de una gran riqueza nuestra, los diamantes. Los diamantes son eternos, esa es una película vieja por allá. Los diamantes de Guaniamo. Cristóbal le tiene una canción a Guaniamo, ¿no es? Las minas de Guaniamo, esa vieja esa canción, como los años 40 por ahí, Guaniamo. Bueno, vamos a comenzar entonces. ¿Por qué? Porque hemos coordinado con organismos internacionales para establecer los mecanismos de asistencia técnica para que Venezuela se reincorpore al proceso de certificación internacional. Eso se había abandonado. ¿Para qué? Para dejar eso allí a libre albedrío de las manos peludas, huesudas y malorientas. ¿No? Hemos tomado control de las minas del Guaniamo y de la riqueza diamantífera venezolana. Avanzamos también en la certificación de las reservas de minerales en el 2008 con apoyo de los equipos iraní y cubano. Estamos haciendo una prospección geológica de minerales en todo el país, minerales estratégicos, ¿no? Y tenemos ya un mapa muy completo de la ubicación de las reservas de minerales, entre ellos oro, diamantes, uranio. Yo me quedé impresionado, por ejemplo, cuando el equipo iraní y venezolano me presentó hace varios meses un informe de los estudios en los Andes venezolanos. Unas riquezas minerales. No sabíamos aquí lo que teníamos. Este país, sinceramente, que el chiste aquel que uno echaba hace años atrás, cuando andábamos en los cuarteles y por ahí por las calles, era un chiste, pero es verdad, era verdad. Aquel chiste de que cuando Dios hizo el mundo y llegó, Papá Dios hizo el mundo, llegó el momento de hacer a Venezuela y entonces lanzó oro, diamantes, petróleo, gas, agua, el Caribe, el Valle de Caracas, el Guaraíra Repano, el Pico Bolívar, la Sabana de Barinas, Sabaneta, Apure, el Oriente, Maracaibo y el lago, la Guajira,
la selva, qué belleza de país, perfecto. El paraíso, pues. Oro, todo eso, tierras fértiles. Pero de repente, entonces dijo, no, ya va. Papá Dios dijo, no, tampoco la cosa es así. Vamos a equilibrar esto. Los venezolanos tampoco es que van a tener todo papayita. Ahí van los adecos y los copellanos. Para equilibrar. Y fíjate, como se le pasó la mano porque los tipos casi que acaban con todo esto. Casi un poquito más y acaban con todo esto. Los adecos y los copellanos y sus derivados que andan por ahí ahora. Bueno, se inició el censo minero en el estado Bolívar. Desarrollo de las acciones de 3 proyectos en el área de Caolín. ¿Ustedes saben lo que es el Caolín? Yo no sabía lo que era Caolín. Hasta que un día en un helicóptero dije, ¿para qué es aquello? Porque yo voy en un helicóptero, ustedes yo voy mirando para abajo. ¿Qué es aquello? Damos vuelta, un binóculo, aterrizamos. Estaba una máquina por allá en el estado Bolívar, sacando, pero cortando una piedra grande, picándola como en un rectángulo muy grande. Y yo pregunto y me explica entonces el gobernador y el ministro, bueno, no, ese es el caolín, ¿no es? La piedra, pues. De ahí se la llevan a un barco y de ahí a Europa o a otras partes, Estados Unidos. Se llevan la piedra bruta y pagan una burusa. Y después vienen para acá tremendos equipos de lujo, todo lo que son las porcelanas esas de lujo o algunas no de lujo. La porcelana, ¿no es, Rodolfo? El caolín. ¿Tenemos reserva para cuántos años? 25 años en lo que hasta ahora hemos descubierto. Bueno, entonces ahora con China hemos creado una empresa con el grupo Agapov, de Rusia, el grupo Agapov, está el embajador ruso allá, ha trabajado mucho en esto, gracias embajador, y el presidente Medvedev, el primer ministro Putin, para comenzar a instalar aquí las plantas, no es para que se lleven la piedra, algunas piedritas se podrán llevar, pero, y lo hemos hablado mucho, y ellos lo asumen y lo entienden y nos apoyan, ¿ve? Para poner las plantas de producción de cerámica, vajillas, hidropinturas, ¿cómo te quedó el ojo? Hidropintura. Y sanitarios, todo eso lo vamos a hacer aquí. Ahí tenemos piedra, pero por todos lados. Hay que tener cuidado, claro, siempre yo lo digo, con el equilibrio ecológico. Los rusos tienen mucha experiencia en el área del caolín y el oro y la minería. El carbón, Misión Piar, sector hierro y acero. Hemos comenzado el camino para instalar en Venezuela una sólida industria siderúrgica nacional. Una sólida siderúrgica nacional. Y ustedes saben que hemos nacionalizado Sidor en el 2008, un hecho de gran trascendencia. La principal siderúrgica del país y una de las más grandes del continente, para producir 4,3 millones de toneladas métricas de acero líquido. Además de eso, se consolidó en el 2008 el mercado siderúrgico nacional al destinar el 62% del hierro extraído por la ferrominera al mercado nacional, asegurando el suministro a nuestras empresas transformadoras, incluyendo a Sidor. La producción de hierro fino y grueso de CBG Ferrominera llegó el 2008 a 20,02 millones de toneladas de hierro fino, hierro grueso, mineral de hierro, briquetas. Por otra parte, en el 2008 tomamos el control de la producción de pellas. El Estado, a través de la CBG Ferrominera, logró el control total de las operaciones de la empresa Topca,
y la planta de Pellas, que hasta el 1 de abril 2008 estuvo operada por esa empresa privada. La producción del 2008 alcanzó 1,44 millones de toneladas de Pellas, 46% superior a la producción del 2007. Este es un ejemplo de cómo en manos de los trabajadores, en manos del Estado, las empresas tienen que incrementar su productividad, su eficiencia. Sidor, avanzamos además en esa misma línea en la construcción de la planta de concentración del mineral de hierro. Esa planta ustedes saben que la comenzamos hace varios años, hemos avanzado hasta un 60% del proyecto. Esto nos va a permitir aumentar el tenor del mineral de hierro procesado. Claro, porque las transnacionales, la Orinoco Mining y todas aquellas, se llevaron de aquí el lomito, el Cerro Bolívar, lo tumbaron casi todo. Y nos dejaron pues el acero grueso, mineral de hierro grueso, que ahora hay que concentrarlo y para ello esta inversión de la planta de concentración. Se conformó la Empresa Nacional de Tubos, una asociación entre PDVSA y Sidor para la empresa de tubos sin costura, para la producción, para comenzar a producir aquí los tubos de acero y el acero para las plataformas petroleras y para los gasoductos y los oleoductos. Llegará el día en los próximos años en que nosotros aquí construyamos todas las tuberías que necesitemos para el petróleo, para el gas, acueductos, etcétera. Y el acero que nos haga falta para la empresa petrolera, las plataformas petroleras. La construcción de segunda línea de producción de Pellas, Plan Siderúrgico Nacional. La meta en el año 2021 del Plan Siderúrgico Nacional es llegar a 15 millones de toneladas métricas de acero líquido. Es una inversión que llegará a 8.000 millones de dólares. Sector forestal, esto es muy importante, casi nadie habla de esto. En el 2008 las plantaciones totales aumentaron en 7,72% con respecto al 2007, especialmente la plantación de pino caribe, que aumentó en 19%. Esto es la CBG Proforca. Proforca alcanzó una plantación de 12.480.497 plantas en 14.383 hectáreas discriminadas así, o sea, son nuevas hectáreas sembradas, 11.000 de pino caribe y 2.900 de eucaliptos y acacias. Para el cierre del 2008, Proforca alcanzó una producción de madera 43% mayor al año 2007, 43% en tablillas, maderas aserradas, madera en pie, astillas, etcétera. Proforca CBG culminó la construcción de cuatro galpones para la carpintería artesanal en la localidad de Chaguarama, Estado Monagas. Se dio inicio al convenio entre CBG Proforca y la Corporación Venezolana del Petróleo a través de la ejecución de 4 proyectos agroproductivos. Esto va con la misma idea del desarrollo integral. Ganadería doble propósito, proyecto de cultivos organopónicos para uberito, los hachos, coloradito, etcétera. Este proyecto es muy bonito y ha comenzado, este que voy a mencionar. En los campamentos de CBG Proforca se inició durante los meses de noviembre y diciembre 2008 el entrenamiento de las primeras brigadas socialistas robinsonianas de las comunas Gual y España. Esa comuna queda aquí mismo, en Tacagua Vieja. Y los sectores La Bombilla y Juventud Bolivariana en Petare. 25 brigadistas en total. ¿Cuál es la idea? Van de aquí los brigadistas seleccionados por los consejos comunales de esas comunas. Se preparan allá, hacen su curso y luego vienen aquí convertidos en carpinteros para traer
y vamos a traerles la materia prima de allá de Proforca para que se instalen, para instalar nosotros con ellos en la comuna, empresas de propiedad comunal para fabricar productos de madera y satisfacer necesidades de la comuna y de las comunidades aledañas. Yo pido que no nos detengamos para nada en estas experiencias porque son parte de la médula del proyecto socialista. La médula. Luego pudiéramos legislar, ciudadana presidenta, sobre esto. Ya nosotros hicimos una ley habilitante para las brigadas socialistas robinsonianas. Alargar la producción, alargar las cadenas productivas. Bueno, traer la madera, lo mismo pasa con el oro. Rodolfo, no te olvides de las instrucciones que hemos estado revisando. El oro que ahora estamos recuperando, bien, vamos a llevar de aquí de Caracas, de allá de Maracaibo, de allá de donde no hay oro, o se supone que no hay hasta ahora, en Minas. Llevamos allá compatriotas de las comunas de San Francisco, allá en el Maracaibo, en el Zulia, o de allá de Maracay, de Samantarazonero, esas comunidades muy pobres, o del sur, de los barrios del sur de Valencia, los llevamos allá, capacitamos, los capacitamos, regresan a instalar con el apoyo nuestro unidades de procesamiento del oro, ahí en los barrios. Eso es propiedad comunal, no va a ser propiedad de los 3 o los 10 o los 20, propiedad de todos, solo que ellos trabajan en las unidades. Es invento para el socialismo bolivariano, la propiedad comunal. Todo eso tenemos que impulsarlo con mucha fuerza, ahora en el 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y más allá. Los próximos 10 años tienen que ser estos que comienzan ahora, del 2009 al 2019, el tercer periodo histórico de la Revolución Bolivariana, años para el avance y conformación de un verdadero socialismo bolivariano, productivo, social, económico, ético. Lo mismo pasa, yo le decía hace poco al ministro Reyes, estábamos por allá por Barinas y Apure el 30 de diciembre. Fuimos a inspeccionar la unidad productiva socialista Mata del Congrio, allá al sur del Arauca. Y yo le comentaba, y llamé a Elías, porque Elías estaba por ahí en otro sitio, hablamos por teléfono. La propiedad comunal, miren, a uno se le ocurren ideas y luego se transmiten las ideas y se van procesando. Pero fíjense esta idea que a mí se me ocurrió un día. Así como hay latifundistas, propietarios de tierras que viven en Caracas, o en San Cristóbal, o en Valencia, etcétera, se van en una avioneta, yo conozco varios, aterrizan en el Orza, en el aeropuerto del Orza, o allá en el Hato, aterrizan en el Hato directamente si tienen pista, pero viven aquí en una mansión y allá tienen 20 o 40 esclavos trabajándoles el ganado, dejando la vida entera allí para que este señorón sea un rico y tenga avioneta y mansión y camionetas y viaje a New York o a París o a donde sea. Y aquellos allá condenados toda la vida a ser peones y antes que peones, esclavos. Y sus hijos nacen esclavos. Así como eso todavía ocurre, todavía, porque este es un proceso de transición que va avanzando con una velocidad, con un ritmo propio de circunstancia, se puede dar perfectamente el caso, y eso podemos crearlo, en que la comunidad o una comuna en La Vega, por ejemplo, La Vega, una comuna donde se hayan agrupado 10 consejos comunales, 20 consejos comunales, un barrio,
con una comuna o varias comunas. Nosotros podemos darle a esa comuna, hay distintas formas jurídicas, puede ser para el disfrute, el uso en comodato o, ¿cómo se llama?, las distintas figuras que tenemos en la ley de tierra, la permanencia o hasta la propiedad incluso de una unidad productiva en Apure, de esas que estamos recuperando que tienen hasta 100.000 hectáreas. ¿Por qué no una comuna de Caracas puede recibir en propiedad comunal, qué sé yo, 2.500 hectáreas, 1.000 hectáreas, que estando en Apure sean de la comuna de La Bombilla? Ellos ahí no tienen cómo tener una vaca, allá sí pueden tenerla. Y así como el ricachón va en avioneta, estos no irán en avioneta, irán en autobús, irán a trabajar allá, se van rotando y se van integrando con esas zonas alejadas del sur de Venezuela. Son ideas, pero ideas que ya están los señores ministros, el vicepresidente, están procesando para ir dándole vida y dándole cuerpo. Por eso es que UA, Chávez, sí va. No, yo me convencí, mire, bueno, primero le pido a Dios. Yo le pido a Dios primero, porque Él sabe. Yo estoy tan entusiasmado, mire, estoy muy entusiasmado, que llegué a la conclusión de que los que me gritaban por todos lados que Chávez no se va, tienen razón. Yo no me voy, no me quiero ir, no me debo ir todavía. Ni quiero ni debo. No. Bueno, estamos comenzando apenas un nuevo periodo histórico. ¿Qué me voy a estar yendo yo? ¿Para dónde me voy a ir? Después, en el 2028, por ahí, me pueden montar en un cohete, Nuri, en un cohete de esos que tú lanzas para allá y me manda para la luna, no sé para dónde. Estamos en cadena, 6 horas y media de cadena. Bueno, ya vamos a terminar, son las 9. Sector aluminio. Ahí no hemos avanzado mucho, hay una situación crítica en las empresas del aluminio, pero lo importante es que tenemos el diagnóstico y hemos comenzado a trabajar con nuestros trabajadores, nuevos proyectos para recuperar no solo las empresas básicas, sino las empresas procesadoras. Están la CMG Minerven, Conacal, Tecmin, Ferrominera. Quiero darle un reconocimiento especial a los trabajadores de la Ferrominera, que alcanzó 20,02 millones de toneladas de hierro y un 40,5% por encima de la producción de pellas del 2007. Y de briquetas, fíjense esto, briquetas, 109% el incremento de briquetas en relación con el 2007. Merecen un reconocimiento los trabajadores de Ferrominera. Proforca, Bauxilum, Carbonorca, Venalum, Alucasa, Ferrocasa, CBG Internacional. Siderúrgica del Orinoco, aquí hay un informe, señora presidenta, bastante detallado del avance y los aspectos positivos de los resultados de corto plazo, porque apenas hace unos meses que hemos nacionalizado y tomado el control de la siderúrgica del Orinoco. Y ahora tenemos una Sidor socialista,
un asidor y con unos trabajadores que vienen asumiendo un nuevo rol de mayor conciencia y compromiso con el país, con la revolución, con la empresa. La producción de acero líquido en el 2008 llegó a 3.629.000 toneladas. Logros comerciales, económicos, financieros. La utilidad operativa para el cierre de 2008 de la empresa expresada en valores históricos fue de 1.048,9 millones de bolívares fuertes. Es una empresa que va a seguir creciendo y va a seguir rindiendo resultados. Además tenemos las nuevas empresas básicas socialistas de la Corporación Nacional de Industrias Básicas de Venezuela, CONIVA, que nació con la revolución. Solo voy a recordar que están en plena construcción la empresa Tubos Sin Costura, la empresa nacional de rieles, construcción de rieles para vía férrea y estructuras metálicas, recuperadora de materias primas, servicios de la laminación de aluminio, Cemento Cerro Azul, allá en Monaga, empresa de pulpa y papel, empresa de desmote de algodón, insumos básicos para la construcción de viviendas, empresa minera nacional. Todas estas son las empresas básicas de CONIVA, nuevas empresas básicas socialistas. Bien, de esta manera informo, señora presidenta, algunos de los logros y avances de la gestión del Ministerio de Industrias Básicas y Minería. En el sector eléctrico teníamos un caos. Hemos creado la corporación eléctrica. ¿Esa es la segunda parte? Me están trayendo la segunda parte, mira, esa que está en rojo, es la segunda parte, ¿vale? Sector eléctrico, había un caos, producto de las privatizaciones, bueno, producto de la falta de coordinación entre las empresas eléctricas, incluso las del sector público. Creamos en enero de 2007, creamos el 31 de julio de 2007 la Corporación Eléctrica Nacional y hemos trabajado el 2008 intensamente contra distintos factores, en algunos casos incluso sabotajes, intentos de algunos sectores para crear un caos en el sector eléctrico y tratar de disparar con ello una situación caótica en todo el país. Pero en el 2008 avanzamos en el tema eléctrico. La Corpoelex gestionó recursos por el orden de 2.695 millones de dólares. Hacía muchos años que no se invertía en el sector eléctrico y ahora sí, con un plan, con un proyecto, con un programa estratégico, esto para rehabilitar infraestructura existente, dotar de equipos. Se instalaron o se avanzó en la instalación de nuevas centrales de generación de energía, redes de transmisión y distribución, y luego un plan de mantenimiento del Parque Hidroeléctrico Nacional. Con todo ello se incrementó en 8% la disponibilidad del parque térmico con respecto al año anterior y nos ha permitido satisfacer un consumo de electricidad cercano a 118.000 gigawatts hora, atendiendo el 97% de la población, y esto representa un incremento de 4,3% en el 2008. Además, fíjense, en cuanto a la capacidad instalada de generación, esto es muy importante porque es que el consumo se ha venido incrementando, producto del crecimiento, del desarrollo nacional. En el 2008 fueron incorporados más de 1.384 megavatios adicionales a la capacidad instalada de generación, de los cuales 340 corresponden a nuevas centrales de generación tales como Argimiro Gabaldón en Lara, Termozulia 2 en el Zulia y Josefa Camejo en Falcón.
Ahí se invirtieron 500, 800, más de 800, casi 900 millones de dólares en las tres centrales, Lara, Falcón y Zulia. Claro, aquí estamos con una estrategia de lograr el equilibrio, porque había un espantoso desequilibrio entre el oriente y el occidente. Aquí llegó a depender el último bombillito que prendía por allá en la Guajira venezolana, dependía del Gurí. Una situación de tremenda vulnerabilidad. Por eso es que ustedes ven que estas gruesas inversiones las estamos dirigiendo sobre todo hacia el occidente, Lara, Falcón, Zulia. Además, se dispone de 640 megavatios asociados a proyectos de modernización, rehabilitación de Planta Centro en Carabobo, que estaba en el suelo, ahí se invirtieron 202 millones de dólares. Peñalarga en Barinas, con 14 millones de dólares. Pedro Camejo en Carabobo y Ramón Laguna en el Zulia. Eso en generación. En cuanto a la transmisión, se destaca la continuación de obras asociadas a la segunda línea, La Arenosa-Yaracuy, de 765 kilovatios, la línea de 230 Calabozo-San Fernando de Apure, la línea de transmisión de la costa occidental del lago de Maracaibo, de 230 kilovatios y 138 kilovatios, la línea Isiro Punto Fijo, 115 kilovatios, la subestación El Furrial y un conjunto de obras de distribución. Otro de los grandes logros en el 2008 fue la culminación de la tercera fase de sustitución de bombillos incandescentes. Esto es muy importante además desde el punto de vista ético, el ahorro por bombillos ahorradores en el marco de la revolución energética. Durante el 2008 se instalaron 10.902.384 bombillos, superando la meta inicialmente establecida de 10 millones de bombillos. En la revolución energética se instalaron además 1.000 megavatios de generación distribuida. Esas son estas pequeñas unidades colocadas en serie. Yo recuerdo una a la de Achaguas, otra por allá en Camaguán, en el estado Guárico. Se han instalado 25 plantas por un monto de 400 millones de dólares para un total de 404 megavatios, ubicados en Monagas, Miranda, Guárico, Amazonas, Anzoátegui, Apure, Barinas, Falcón, Nueva Esparta, Zulia, Mérida y Táchira. Esta es la revolución energética. Todas estas plantas vienen de Cuba revolucionaria y toda la experiencia que instaló Cuba en estos años. Bueno, la central hidroeléctrica Fabricio Ojeda, en el estado Mérida, se firmó un acuerdo con la República Francesa a través de una de sus empresas, Alstom, para la construcción de esta central hidroeléctrica. Lo mismo con el ministro Manuel Pino del gobierno de Portugal. Se firmaron acuerdos para energías renovables, generación de energías renovables. Con Rusia se firmó un convenio de cooperación para el uso de la energía nuclear. La República Socialista de Vietnam se firmó un convenio para instalar en Venezuela una fábrica de bombillos ahorradores. Se firmó un nuevo acuerdo con Brasil de interconexión eléctrica. Todas estas cosas, avances en el sector eléctrico, en el poder comunal eléctrico se instalaron 1.330 mesas de energía, el poder popular, y con ello van 4.156. El proyecto Sembrando Luz para llevar servicio eléctrico a escuelas, ambulatorios, comedores, casas comunales, agua potable en comunidades aisladas, indígenas y fronterizas. Se instalaron en el 2008 116 sistemas fotovoltaicos, la energía solar.
Se continuó en el ámbito internacional. Ustedes saben que Venezuela es una potencia energética mundial y tenemos que jugar nuestro papel en la OPEP, en el Foro de Países Exportadores del Gas y en la coordinación de convenios energéticos. En el 2008 hemos suscrito 120 instrumentos en materia energética con países de especial importancia estratégica en las áreas geopolíticas de Sudamérica, el Caribe, Europa, África y Asia. Vamos llegando al final. La economía para el desarrollo social. Finalmente, hablando de economía, digo lo siguiente, señora presidenta, diputados, diputadas. Ya lo dije hace un ratito. Se pronostica desde algunos ámbitos de la oposición política y algunos medios de comunicación una debacle económica en Venezuela. Incluso han venido generando una matriz de opinión de que estamos preparando un paquete. Más paquetes son ellos. Aquí no hay paquete, compadre. El paquete fue el que ellos aplicaron. Que Chávez está preparando un paquete neoliberal. Yo más bien le repito lo siguiente a la oligarquía y a la burguesía venezolana. Yo creo que ellos deben estar más bien rezando, en vez de estar pidiendo y clamando para que se venga sobre Venezuela la debacle, hagan lo contrario. Recen para que la gran crisis mundial del capitalismo, la gran crisis mundial económica capitalista, no llegue aquí con la intensidad que ustedes desean. ¿Por qué? Porque el que está al frente del gobierno no es Carlos Andrés Pérez, es Hugo Chávez. Y este que está aquí, miren, si ellos están pensando que yo voy a seguir la política de Carlos Andrés Pérez o de Rafael Caldera en su momento, o la de George Bush ahora en estos últimos meses, de auxiliar con miles de millones de dólares, como aquí se hizo, a esta oligarquía financiera, a esta burguesía apátrida, están muy equivocados. Así que si aquí llegara con contundencia los impactos de la crisis económica del capitalismo mundial, a los que va a golpear con dureza es a los sectores del capitalismo nacional. No va a ser al pueblo, no va a ser al pueblo, no va a ser a la revolución. En cuanto al gasto público, en cuanto a los programas sociales del 2009, incluso les digo, si me ponen el petróleo a cero, me tomo este vaso de agua. Pónganme el petróleo a cero si quieren. En el 2009, Venezuela no se detiene. Venezuela no entra en debacle económica. Tenemos cómo resistir y cómo avanzar. No va a ser el pueblo el que pague. Ya el pueblo aquí pagó 1, 2 y 100 veces por culpa del capitalismo nacional y el capitalismo internacional. El gobierno revolucionario que yo dirijo, y yo respondo por el pueblo. El pueblo venezolano no aguantará sobre sus espaldas el peso de la crisis capitalista mundial. No.
Bien, crisis total, dice el artículo de un opinador, y dice que hay un paquetazo que ya tenemos listo. Entonces critican que si yo estoy regalando el dinero, ya lo comenté hace un rato. Luego, fíjense lo siguiente. Nosotros tomamos el control de PDVSA realmente en el 2003. Comenzamos a tomarlo. Desde entonces, la economía, la que se mide por el Producto Interno Bruto, se ha duplicado en tamaño. El PIB venezolano se ha duplicado en apenas 5 años. Difícilmente país alguno logró esto en algún periodo de la historia. Ningún otro país ha crecido en este continente tan rápido en estos últimos 5 años. Venezuela nunca había crecido tanto en tan poco tiempo, económicamente, repito, el PIB en toda su historia. Ni siquiera cuando los precios del petróleo aquí subieron de 3 o 4 dólares a más de 30 dólares de 1970. Bueno, con precios altos del pasado, nunca tuvimos este tipo de crecimiento. Además, hay que decirlo, ya están las tablas del Banco Central de Venezuela. El crecimiento de la economía venezolana de estos últimos 5 años no ha sido precisamente en el sector petrolero, ha sido en el sector no petrolero, es decir, en el resto de la economía. Y este crecimiento económico, además, nosotros lo hemos utilizado para reducir la pobreza, como ya lo hemos demostrado a lo largo de esta exposición y como ustedes lo saben. Casi a la mitad hemos reducido la pobreza, sin medir, además, las incidencias de las misiones, ya lo dijimos. Sin incluir las misiones, podemos decir que la reducción de la pobreza es un logro sorprendente, uno de los mejores en todo el mundo en los últimos años. La pobreza extrema se ha reducido por más del 70%. El desempleo, ya lo dijimos, gran crecimiento en los empleos, más de 2 millones de venezolanos se han incorporado en los últimos 5 o 6 años al empleo, la calidad de trabajo, el porcentaje de trabajo en el sector formal de la economía, el número de personas que reciben pagos del Seguro Social se ha duplicado desde el 2003 para acá, eso estaba estacionado, más bien iba hacia abajo. Hemos tenido éxito combatiendo el índice de mortalidad infantil, el número de niños recibiendo almuerzos escolares se ha triplicado, los impuestos de corporaciones y personas adineradas no pagaban impuestos. Esa es otra cosa importante. Si ustedes analizan el ingreso nacional, podrán ver que el ingreso por vía de la recaudación de impuestos es superior al ingreso por vía petrolera. Eso no ocurría antes en Venezuela. Las reservas internacionales en estos 10 años de revolución se han casi cuadruplicado, y no estoy incluyendo el Fonden, porque si incluimos el Fonden y toda la inversión de PDVSA, las reservas estarían en 80.000 millones de dólares. Cuando este soldado llegó aquí, el arañero de Sabaneta que vendía arañas y que según la oligarquía no sabía nada de economía, iba a poner la torta y a hundir el país, las reservas de Venezuela si acaso pasaban 10.000 millones de dólares. Las reservas internacionales del país, el arañero de Sabaneta.
La deuda pública la hemos reducido en relación con el tamaño de la economía de manera importantísima. Se ha reducido en un 70% la relación de deuda pública con tamaño de la economía. Hace 10 años, esa relación era de 47,8%. El tamaño de la deuda, casi la mitad de la economía era la deuda. Hoy está en 14,3% la deuda pública en relación con el Producto Interno Bruto. Se ha reducido en 2/3. En Estados Unidos, en cambio, fíjense ustedes esto. Aquí en Venezuela, la deuda significa 14,3% del Producto Interno Bruto. En Estados Unidos, la deuda significa 5 veces el Producto Interno Bruto de la economía. Y esa es la economía que quieren presentar como el modelo de la economía. Por eso es que se está hundiendo esa economía. Tendrán que sacar de no sé dónde para recuperarla. Y además con ella hundiendo a medio mundo por la irresponsabilidad de aquellos gobiernos y del manejo económico del capitalismo global. Bueno, ahora, nosotros hemos sido un gobierno responsable, hemos reducido ampliamente nuestra deuda, hemos incrementado nuestras reservas internacionales, tenemos un superávit en la cuenta corriente del 2008, que ahora lo estamos administrando y debemos administrarlo con sabiduría, sin despilfarros de ningún tipo, eso sí hay que hacerlo. Por ejemplo, ustedes ven que antes aquí, comenzando el año, no había presupuesto, ustedes lo saben. No había dinero, había que fiar, todo el mundo andaba fiando por ahí. Ahora no, ya nosotros comenzamos a enviarle a los gobernadores, a los ministerios, a los alcaldes, bueno, el situado constitucional. Aquí a la asamblea que no ha llegado porque ya veo que tienen el almuerzo ese que prepararon ahí. O hay que felicitarlo porque tienen un espíritu ahorrativo que hay que seguir el ejemplo de los señores diputados y diputadas. Le voy a mandar pasta de arroz. Bueno, ahora, debido a todas estas políticas que son exitosas del punto de vista económico, estamos en una posición fuerte para enfrentar los impactos de la crisis económica del capitalismo global. Ahora todo el mundo se preocupa por la economía, eso es bueno, la economía es fundamental. Estados Unidos, la mayor economía del mundo, 1/4 de la economía mundial, está cayendo cada vez más rápido cada semana. El Premio Nobel de Economía, Paul Krugman, escribió el pasado viernes, leo, se parece mucho al comienzo de una segunda Gran Depresión. Escribió lo siguiente, Krugman, este es el momento de la verdad. ¿Tomaremos en cuenta lo necesario para prevenir una Gran Depresión? Estados Unidos, miren este dato, ha perdido, y de allá es que vienen los asesores del combo de Puerto Rico. Estados Unidos ha perdido en este último año, 2008, 2,6 millones de empleos, más de 500.000 tan solo en diciembre. Millones están perdiendo sus hogares, los han perdido y están en una recesión. Aquí en Venezuela no estamos ni estaremos en recesión. No estamos ni estaremos en recesión. No tuvimos ni tenemos una burbuja inmobiliaria que causó la caída de la economía estadounidense, que creó más de 8.000 millones de dólares de riqueza inflada, una burbuja que luego explotó. No, eso no lo tenemos aquí nosotros. Desde hace años aquí hemos venido tomando medidas
de control de la economía, en contra del principio neoliberal de dejar hacer, dejar pasar, la mano invisible del mercado que todo lo soluciona. Es una gran farsa. No tenemos nosotros aquí bancos sin solvencia. No tenemos aquí malos préstamos, ni los títulos respaldados por hipotecas y papeles basura. Porque hace tiempo, repito, que estamos controlando la actividad financiera y estamos atentos. Nosotros en Venezuela no gastamos de más, gastamos lo que debemos. Las economías o los gobiernos irresponsables gastan mucho más de lo que deben. Así que tenemos las herramientas necesarias para asegurarnos que nuestra economía siga creciendo. Que no va a crecer al ritmo de hace 5 años, de casi 30%, de 20%, uno de los mayores crecimientos del mundo. ¿Está bien? Pero nuestra economía va a seguir creciendo. Ninguna economía se mantiene 10 años creciendo, muy difícil, por encima del 10%, de manera continua. Ahora, nosotros hemos hecho y haremos lo necesario para asegurar que Venezuela no caiga en esa recesión mundial. Tenemos cómo hacerlo, tenemos un plan de inversiones importantes este año y en los próximos años. Esta es la ventaja del socialismo. La economía nuestra no depende del humor o del miedo o de la irracionalidad de los inversionistas privados. No dependemos de los capitales golondrinos que llaman, o golondrinas. Ya China lo demostró hace años atrás, hace 10 años. Nosotros también lo haremos. Una crisis mundial no impedirá que Venezuela siga su ritmo de desarrollo y de crecimiento. Bueno, Venezuela creció su Producto Interno Bruto en el 2008 4,9%. Salen las críticas, Venezuela se hunde. Muy bien. Hay países como Europa, la zona europea, si acaso llega al 1%. Muchos países están en negativo ya, estuvieron en negativo en el último trimestre del año 2008. ¿Ve? Nosotros seguimos invirtiendo y hemos invertido. Por ejemplo, fíjense el hecho de haber nacionalizado las telecomunicaciones. Nos criticaron. Bueno, resulta que las telecomunicaciones en el 2008 tuvieron un crecimiento de 21,4%. Esto lo que hace es avalar lo oportuno y conveniente de esa inversión. Por otra parte, nuestro crecimiento beneficia a la población. Fíjense este dato. Bien, es cierto que el crecimiento de la economía fue de 4,9% del PIB. Ese es el promedio. Pero los servicios comunitarios, sociales y personales de gran impacto en el nivel de vida de la población crecieron un 9,2%. Servicios personales, comunitarios, sociales. Este es un ejemplo de un crecimiento económico que se orienta más hacia la atención de las necesidades del pueblo. Fíjense ustedes, por otra parte, lo de las reservas que ya les mencioné, gracias a las medidas que nosotros hemos tomado. Entre el 1999 y 2002, Venezuela acumuló un superávit, pongan cuidado esta cifra, de 28.000 millones de dólares. 99-2002, los primeros años de nuestro gobierno. Sin embargo, en ese periodo las reservas internacionales solo se incrementaron 457 millones de dólares. ¿Qué se hizo el resto? Voló, se lo llevó la oligarquía financiera, se debió a la inescrupulosa e incontrolada fuga
de capitales en todos esos años. Una verdadera sangría de recursos. En el año 2002 yo recuerdo que el Banco Central subastaba hasta 60 millones de dólares en 3 subastas diarias. Eso era diario, millones y millones de dólares. Y no era para que llegaran a Venezuela un grano de cereal, un kilo de pollo, nada. Era fuga de capitales, ni una tuerca, ni nada, absolutamente nada. No se correspondía con las necesidades del país. Simplemente eran fondos que los ricos se llevaban del país para colocarlos en sus cuentas y por allá las tienen, por allá tienen esas cuentas. Las reservas internacionales de Venezuela, fíjense este detalle, para que vean la fortaleza que tenemos que cuidarla. No digo que estemos inmunizados o que seamos completamente invulnerables, no. Para que cuidemos esta fortaleza, las reservas monetarias de Venezuela hoy son suficientes para hacer frente al gasto de casi 2 años de importaciones. 2 años. Ahora, hay países como Inglaterra que hoy tienen reservas internacionales que solo pudieran sustentar 15 días de importaciones. ¿Para qué? Para que pongamos en la balanza, ¿no?, la fortaleza que hemos nosotros venido asumiendo, adquiriendo, gracias a las medidas, a las políticas económicas de la revolución, recuperación del control de la economía, de PDVSA, de los negocios petroleros, control de cambio, manejo de las reservas internacionales. Ahora, yo recuerdo que cuando tomamos la decisión del control de cambio, las reservas iban palo abajo, estaban ya llegando a 13.000 millones de dólares. Otra medida que tomamos coordinando con el Banco Central fue mover nuestras reservas de los bancos norteamericanos. A tiempo lo hicimos, a tiempo, si no se hunden. Nos salvamos, hubiera sido un golpe mortal. Imagínense ustedes que un país como nosotros, con las reservas en Estados Unidos como estaban, y cuánto me criticaron y nos criticaron por aquella decisión. No, que estamos moviendo las reservas del sitio más seguro del mundo. ¿Más seguro del mundo? Mire, a lo mejor hubiésemos perdido todas las reservas internacionales de un día para otro. ¿Y a quién le reclamamos nosotros? Al imperio. Ahora las reservas están en sitios sumamente seguros, a buen recaudo. Fíjense ustedes esto. Venezuela tiene una de las mayores, si no la mayor, una de las mayores reservas internacionales per cápita del mundo. Hoy las reservas nuestras son de cerca de $1.700 per cápita. Hay países, no los voy a nombrar, mucho más grandes que nosotros, que tienen $500 per cápita, $800 per cápita. Lo del desempleo ya lo comenté, la deuda pública, cómo la hemos rebajado en los últimos años. La inflación terminó alta, es cierto. El incremento de los alimentos es uno de los más altos. El gobierno está comprometido y hago un llamado a todos los factores de la vida económica y social para que nos comprometamos en la lucha contra la inflación. Hay algunas consideraciones aquí técnicas
y teóricas sobre la inflación, afortunadamente el gobierno y la revolución hemos activado un conjunto de medidas y de programas como Mercal, Pedeval, las boticas populares. Yo, por ejemplo, digo, cuando veo los resultados de la inflación, servicios médicos es uno de los que más se incrementó. Bueno, pero eso en verdad no impacta a la mayor parte de las familias de Venezuela, porque tenemos barrio adentro, atención gratuita, medicamentos gratuitos. El incremento de los alimentos impacta, pero impacta mucho menos a la población más pobre, a los sectores medios que reciben alimentos. Y este año batimos récord en el suministro de alimentos a través de Mercal, con inflación igual a 0. Y hay familias, las familias pobres, que adquieren buena parte de su canasta de alimentos en Mercal. Bien, compañeros, compañeras, señora presidenta de la Asamblea Nacional, diputados, diputadas, yo quise traer todas estas informaciones para compartirlas con ustedes, para informar al país, cumpliendo, bueno, el mandato de ustedes, de la constituyente, de la Constitución, en su artículo 237. ¿Ve? Aquí hay unos datos de la Oficina del Tesoro. Oficina del Tesoro, por ejemplo, al 31 de diciembre, llegamos con una disponibilidad financiera de 35.000 millones de bolívares fuertes. 35 billones de los viejos, pues. Ahí están. Con eso, por eso les digo, póngame el petróleo a 0. Incluso le dije al ministro de Finanzas y al vicepresidente y al ministro de Petróleo, el ingreso petrolero ahorita que está a un promedio de $35 en lo que va de año, la regalía y todo, vayan guardándomelas por ahí, porque ni siquiera las voy a tocar en este momento. Ni las voy a tocar, esa es una reserva de la reserva. La regalía petrolera, los dividendos 2008, todo eso es reserva de la reserva. Y de aquí, de todo ese 35.1 mil millones que con lo que cerramos el 2008 al 31 de diciembre, bueno, aquí está todo, los aportes legales, presupuesto, y todavía queda un saldo disponible pagando aportes legales, repago del fondo chino, fondo Miranda 5, todavía queda un saldo de 5.100 millones de bolívares fuertes. Todo eso, reserva de la reserva, por si el petróleo lo ponen a 0, pues. Si el petróleo lo ponen a 0, ahí yo sacaría la reserva de la reserva. Y todavía tendríamos para resistir y para seguir avanzando. Finalmente, tenemos nosotros un plan de inversiones bastante ambicioso para los próximos 4 años, que llega, así lo anuncio, a 100.000 millones de dólares de inversión no petrolera para el desarrollo, y la inversión petrolera, 125.000 millones de dólares. Eso suma 225.000 millones de dólares de inversiones para entre los años 2009 y 2013. Son 121 proyectos no petroleros y 88 proyectos petroleros. Esto es proyecto por proyecto. Yo no estoy haciendo aquí un estimado abstracto. Esto es resultado del trabajo de todos los ministros, del vicepresidente, ahora al fin de año, revisando los proyectos 2009 hasta el 2013, cuando yo, Dios mediante, me cambiaré la banda otra vez, de así, de izquierda a derecha, me pondré la otra como Pancho Villa. Bueno, miren,
Fíjense lo siguiente, ahora sí para concluir, hacia dónde va Venezuela, hacia dónde va el cohete Simón Bolívar, hacia allá va Venezuela. Gobierno, el cumplimiento de las promesas del gobierno es sagrado. El pueblo, con la enmienda constitucional, recibirá un poder adicional. Dicen los cristianos, yo he oído mucho esa frase, que Dios pone y quita gobierno, está escrito. Bueno, yo lo agrego de esta manera: la voz del pueblo es la voz de Dios. Después de la enmienda, en Venezuela solo el pueblo pondrá y quitará gobiernos. Pondrá y quitará gobierno. El pueblo, la voz de Dios. Y toda esta propuesta y esta reflexión tiene un fondo, tiene un sentido. Ustedes lo saben. Miren esta frase de Simón Rodríguez en Luces y Virtudes Republicanas. Luces y Virtudes Republicanas. Dice Simón Rodríguez: la sociedad se forma por una tendencia a la unión y se deforma por una tendencia contraria. Todos los gobiernos se componen en virtud de la primera ley. La unión. Y encierran, todos los gobiernos, dijo, en virtud de la segunda, la deformación y la desunión, encierran un germen particular de destrucción, dijo Simón Rodríguez. El germen destructivo del sistema republicano, dice Robinson en su momento, es la inconstancia. La inconstancia. Pudiéramos decir la discontinuidad. Debe, por tanto, ser recreado el sistema a cada instante. Nosotros, con la enmienda, estamos planteando recrear el sistema, porque fue creado aquí mismo en un debate y aquí está, y en un momento si el pueblo elige un gobernador, un alcalde, un presidente, un diputado la primera vez, teniendo el poder que le asignó el constituyente para revocarle el mandato a cualquiera de nosotros por el mal gobierno o por la mala gestión. Si el pueblo, ante el buen gobierno, ante la buena gestión, reelige por una vez a ese gobernante, a ese representante, ¿por qué no puede hacerlo una tercera vez y una cuarta? Teniendo siempre y conservando siempre el poder de revocarle o de no reelegirlo en su momento. Profundas cavilaciones hemos hecho en los últimos años, y yo en lo personal, acerca de este tema. Yo no tengo ningún plan para, como dicen, eternizarme aquí. No tengo planes personales yo.
siempre yo estaré haciendo lo que ustedes me manden hacer. Lo que la mayoría decida, yo lo haré. Yo lo haré. Ahora, fíjense, es importante decirle a nuestro pueblo, los que quieran que este soldado se vaya del gobierno en el año o el 2 de febrero, para ser más preciso, del 2013, vayan a votar que no. Y ya con eso buscarán esa fórmula. Los que voten por el no, o los que se crucen de brazos y no vayan a votar, yo entiendo que están de acuerdo en que ya yo debo gobernar hasta el 2 de febrero del 2013, y si es así me prepararé en consecuencia. No será para mí ningún trauma, no. Solo que se pudiera poner en juego el mecanismo que señala Simón Rodríguez aquí, de la destrucción de lo que hemos logrado construir con tanto esfuerzo. Dentro de cada gobierno está esa fuerza destructiva. Si se desata, pues pone en peligro la continuidad, no del gobierno, en este caso de la nación, de la paz, del desarrollo, de todos estos indicadores positivos que hemos revisado esta tarde larga y parte de esta noche. Ahora, los que quieran mantener o conservar la posibilidad de que dentro de 4 años puedan votar para que yo siga gobernando al país, entonces vayan a votar que sí el próximo referéndum nacional. Los que quieran conservar la posibilidad de todos modos, gracias compañeros, compañeras, de todos modos, toda esta información, señora presidenta, y estas reflexiones para ratificar nuestro gran optimismo acerca de lo que hacemos y lo que seguiremos haciendo todos para asegurar la continuidad, para asegurar el avance del desarrollo integral del país, del crecimiento del país, de la grandeza del país. Yo soy, y me declaro así, uno de los más grandes optimistas acerca de lo que hacemos y lo que debemos hacer. Tengo, como decía Walt Whitman, aquí estoy yo, aquí estamos yo y este misterio, seguro, con la más segura de las certidumbres, digo que nosotros venceremos, que nosotros continuaremos venciendo, de que nosotros haremos a Venezuela una patria potencia, un país potencia. Lo haremos. Bolívar, el Padre Infinito, lo dijo de esta manera. Lo dijo de esta manera terminando su discurso en Angostura, aquel 15 de febrero de 1819. Dijo Bolívar de manera sublime, sublime. Yo lo voy a repetir para terminar este mensaje.
estas palabras llenas de optimismo, de alegría y de certeza en el futuro de la patria. Alguien dijo que Bolívar miraba continentes y pensaba en siglos. La Manuela Sáenz escribió en su diario de Paita: Simón no era de este siglo, era de otro, del futuro. Y creo que tenía razón. José Martí dijo: Bolívar fue víctima de su siglo, de su tiempo. Qué tragedia la de aquel hombre, se imaginó Martí. Ser capaz de mirar a través del tiempo los siglos futuros, pero estar enclavado en el propio. Qué tragedia. Bolívar, pudiéramos decirlo, hermanos bolivarianos, era de aquel siglo, del 19, era del 20, y sobre todo Bolívar es el siglo XXI. Es de nuestro siglo, de este siglo XXI. Llegó la hora bolivariana, la hora de Bolívar es este siglo XXI, de ver cristalizado su proyecto, el proyecto bolivariano, el proyecto que tanto costó, tanto sacrificio, sembrar en esta tierra y que ahora ha rebrotado. Él en Angostura, seguramente imaginando, mirando el futuro, dijo lo siguiente, yo lo voy a repetir: volando por entre las próximas edades, mi imaginación se fija en los siglos futuros y observando desde allá con admiración y pasmo la prosperidad, el esplendor, la vida que ha recibido esta vasta región, me siento arrebatado y me parece que ya la veo en el corazón del universo, extendiéndose sobre sus dilatadas costas, entre esos océanos que la naturaleza había separado y que nuestra patria reúne con prolongados y anchurosos canales. Ya la veo servir de lazo, de centro, de emporio a la familia humana. Ya la veo enviando a todos los recintos de la tierra los tesoros que abrigan sus montañas de plata y de oro. Ya la veo distribuyendo por sus divinas plantas la salud y la vida a los hombres dolientes del antiguo universo. Ya la veo comunicando sus preciosos secretos a los sabios que ignoran cuán superior es la suma de las luces a la suma de las riquezas que le ha prodigado la naturaleza. Ya la veo sentada sobre el trono de la libertad, empuñando el cetro de la justicia, coronada por la gloria, mostrar al mundo antiguo la majestad del mundo moderno. Así terminó Bolívar, y yo digo hoy, sobre las reflexiones del padre libertador, del padre Bolívar, ya la vemos, ya la comenzamos a ver, y ya la verán ustedes, muchachos y muchachas, venezolanos y venezolanas, a la patria maravillosa, vencedora, socialista. Gracias, presidenta, gracias, diputados, gracias, embajadores. Patria, socialismo, venceremos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, muchísimas gracias. No voy a hablar de la segunda parte hoy. Aquí está. No voy a hablar de la segunda parte por ahora. Cumplo con entregar a la ciudadana presidenta, diputada Cilia Flores, un ejemplar de este informe.
Agradecemos al ciudadano presidente de la República, comandante Hugo Chávez Frías, por su mensaje lleno de reflexiones, pero sobre todo de información, que como él lo decía, ciertamente mucha de esta información no se conoce públicamente, pero como aun cuando no se conoce públicamente, por cuanto es una realidad que ha impactado a millones de hombres y mujeres de hogares, es por eso que la gestión, la obra, el gobierno, el buen gobierno del presidente Chávez es reconocido y aceptado por la mayoría del pueblo de Venezuela. Por esta información que aun cuando no se conoce, es la vivencia, es lo cotidiano, es lo que siente, es lo que le llega a los seres humanos que son el centro de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y por ello nosotros desde esta Asamblea Nacional, la mayoría de los diputados y diputadas interpretando ese sentimiento, ese reconocimiento del pueblo a la gestión del presidente Chávez, reconociendo en el pueblo ese sentimiento, esa fuerza moral, es por lo que nosotros desde aquí activamos la enmienda constitucional y nos disponemos a aprobarla el día de mañana en una sesión especial que será convocada. Y que una vez aprobada será entregada al Consejo Nacional Electoral el día viernes 16. Nosotros, en función de lo informado por el presidente Chávez, por todo ese cúmulo de conocimiento que podemos nosotros adquirir no solo del discurso, sino de los documentos que él ha consignado, vamos a acordar por secretaría la reproducción de todo el discurso del presidente Chávez para que sea difundido a nivel nacional. Igualmente, vamos a editarlo para publicarlo en la prensa nacional. Y le vamos a hacer entrega en este momento del informe que fue aprobado en el día de ayer por la Comisión Mixta encargada de elaborar el informe de enmienda constitucional, y este es el informe que nosotros mañana nos disponemos discutir en segunda discusión y aprobar en segunda discusión. Se lo vamos a entregar para que usted tenga conocimiento de cuál es la motivación de la mayoría de los diputados y diputadas de esta Asamblea Nacional. Sí, ese es el informe que vamos a aprobar mañana y que posteriormente entregaremos al Consejo Nacional Electoral cumpliendo con todos los requisitos y con todos los trámites que establece la Constitución y el Reglamento Interior y de Debate. Agotada la materia de esta sesión especial, vamos a suspenderla para retomarla en 15 minutos, para lo cual quedan convocados todos los diputados y diputadas, para que en este mismo salón podamos distribuir el informe que aprobó la Comisión Mixta para que mañana pueda ser discutida por los diputados y diputadas. Entonces, designamos a una comisión integrada por los diputados Aurora Morales, Noelí Pocaterra, Desiree Santos Amaral, Raúl Álvarez Bracamonte, Ángel Rodríguez, Carmen Álvarez, Giovanni Peña y Henry Hernández, junto a la directiva, para que acompañen al ciudadano presidente de la República en su retirada. Muchas gracias. Y agradecemos, por supuesto, a todos los presentes, los representantes de los poderes públicos, al alto mando militar. Y así concluye esta transmisión del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información de la República Bolivariana de Venezuela y la Red Nacional de Radio y Televisión. El Valle de Caracas,
el Guaraíra Repano, el Pico Bolívar, la Sabana de Barinas, Sabaneta, Apure, el Oriente, Maracaibo y el Lago, la Guajira, la selva, qué belleza de país, perfecto. El paraíso, pues, oro, todo eso, tierras fértiles. Pero de repente, entonces dijo, no, ya va. Papá Dios dijo, no, tampoco la cosa es así. Vamos a equilibrar esto. Los venezolanos tampoco es que van a tener todo papayita. Ahí van los adecos y los copellanos. Para equilibrar. Y fíjate, como se le pasó la mano porque los tipos casi que acaban con todo esto. Casi un poquito más y acaban con todo esto. Los adecos y los copellanos y sus derivados que andan por ahí ahora. Bueno, se inició el censo minero en el estado Bolívar. Desarrollo de las acciones de 3 proyectos en el área de Caolín. Ustedes saben lo que es el Caolín. Yo no sabía lo que era Caolín. Hasta que un día en un helicóptero dije, ¿para qué es aquello? Porque yo voy en un helicóptero, ustedes yo voy mirando para abajo. ¿Qué es aquello? Damos vuelta, un binóculo, aterrizamos. Estaba una máquina por allá en el estado Bolívar, sacando, pero cortando una piedra grande, picándola como en un rectángulo muy grande. Y yo pregunto y me explica entonces el gobernador y el ministro, bueno, no, ese es el caolín, ¿no es? La piedra, pues. De ahí se la llevan a un barco y de ahí a Europa o a otras partes, Estados Unidos. Se llevan la piedra bruta y pagan una burusa. Y después vienen para acá tremendos equipos de lujo, todo lo que son las porcelanas esas de lujo o algunas no de lujo. La porcelana, ¿no es, Rodolfo? El caolín. ¿Tenemos reserva para cuántos años? 25 años en lo que hasta ahora hemos descubierto. Bueno, entonces ahora con China hemos creado una empresa con el grupo Agapov, de Rusia, el grupo Agapov, está el embajador ruso allá, ha trabajado mucho en esto, gracias embajador, y el presidente Medvedev, el primer ministro Putin, para comenzar a instalar aquí las plantas. No es para que se lleven la piedra, algunas piedritas se podrán llevar, pero, y lo hemos hablado mucho, y ellos lo asumen y lo entienden y nos apoyan, ¿ve? Para poner las plantas de producción de cerámica, vajillas, hidropinturas. ¿Cómo te quedó el ojo? Y en un canal de televisión que todos sabemos cuál es. Yo estoy seguro que el PPT, el PCB, el MEP, UPB, el Partido Socialista, con diferencias que tengamos y por más diferencias, aquí estaremos siempre unidos, impulsando el proyecto bolivariano, el proyecto revolucionario. Y ahora lo estamos demostrando una vez más y lo seguiremos demostrando. Bien, además de esto, el Estado venezolano se dispone este año a la explotación y control del yacimiento aurífero Las Cristinas, uno de los yacimientos auríferos más grandes del continente americano, allá en el kilómetro 88 en el estado Bolívar. El mismo se estima que posee estas Cristinas aproximadamente 35,2 millones de onzas de oro. Esto es 1.094 toneladas métricas de reservas estimadas, de las cuales 24,5 millones de onzas, 762 toneladas, están clasificadas como probadas. Entonces, el Estado venezolano con esto pasa a controlar 30.000 millones de dólares, que es el estimado actual del yacimiento. Actual.
30.000 organizados en 5 concesiones, Cristina 4, Cristina 5, Cristina 6, Cristina 7 y Brisas del Cuyuní, bajo control del socialismo, para el desarrollo el crecimiento económico para el desarrollo nacional. Porque ustedes saben, ya lo he dicho hace un rato y lo sabemos, lo económico es tributario de lo social. Hay países que se vanaglorian con el crecimiento económico. Oh, sorpresa. Pero al mismo tiempo que crece la economía, el Producto Interno Bruto, también crece la pobreza. ¿Qué sentido tiene eso? Aquí no. Aquí el país está creciendo económicamente con un modelo propio y soberano y además con la disminución de la pobreza, la disminución de la exclusión, la disminución de la marginalidad, el crecimiento del nivel de vida, el nivel de vida. En minería hemos creado este año, en el 2008, creamos la empresa mixta Benrus, con Rusia, una empresa rusa y empresa venezolana, una empresa mixta para los yacimientos de las Cristinas. En el ámbito fiscal se produjo un incremento del 22% de la recaudación del impuesto de explotación minero. Esta es otra cosa. Yo pregunté, bueno, ya va, ¿dónde están los impuestos? No, nadie pagaba impuestos. 22% se incrementó, con 424 inspecciones. Se culminó con el compromiso asumido en el proceso que se ha llamado la reconversión minera a través de créditos para ejecución de proyectos productivos. 4% se incrementó la producción de oro. Se retomó el proceso Kimberley, destinado a la explotación racional de una gran riqueza nuestra, los diamantes. Los diamantes son eternos, esa es una película vieja por allá. Los diamantes de Guaniamo. Cristóbal le tiene una canción a Guaniamo, ¿no es? Las minas de Guaniamo. Esa es vieja esa canción. Como los años 40 por ahí. Guaniamo. Bueno, vamos a comenzar entonces. ¿Por qué? Porque hemos coordinado con organismos internacionales para establecer los mecanismos de asistencia técnica para que Venezuela se reincorpore al proceso de certificación internacional. Eso se había abandonado. ¿Para qué? Para dejar eso allí a libre albedrío de las manos peludas, huesudas y malorientas. ¿No? Hemos tomado control de las minas del Guaniamo y de la riqueza diamantífera venezolana. Avanzamos también en la certificación de las reservas de minerales en el 2008 con apoyo de los equipos iraní y cubano. Estamos haciendo una prospección geológica de minerales en todo el país, minerales estratégicos, ¿no? Y tenemos ya un mapa muy completo de la ubicación de las reservas de minerales, entre ellos oro, diamantes, uranio. Yo me quedé impresionado, por ejemplo, cuando el equipo iraní y venezolano me presentó hace varios meses un informe de los estudios en los Andes venezolanos. Unas riquezas minerales. No sabíamos aquí lo que teníamos. Este país, sinceramente, que el chiste aquel que uno echaba hace años atrás, cuando andábamos en los cuarteles y por ahí por las calles, era un chiste, pero es verdad, era verdad. Aquel chiste de que cuando Dios hizo el mundo y llegó, Papá Dios hizo el mundo, llegó el momento de hacer a Venezuela y entonces lanzó oro, diamantes, petróleo, gas, agua, el Caribe, que tiene una capacidad de procesamiento de 1.500 toneladas de material aurífero diaria, de las cuales se obtiene una producción de 13,5 kilogramos de oro al día. Antes, en manos de la empresa canadiense Crystalex,
mediante la terminación del contrato de operaciones que mantenía desde hacía 20 años. Tomamos el control de esto. Con el control de estas minas, fíjense este detalle, y plantas, el Estado venezolano pasará de producir 4,2 toneladas de oro al año, que se produjeron en el 2008, pasaremos a 8,2, casi el doble, en el 2009, bajo control del gobierno venezolano. Además, ustedes saben que todo esto lleva implícito también, se ha traducido también en mejoras sustantivas, muy sustantivas, en las condiciones humanas, condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores, de los mineros y de sus familiares. Porque si no, no tendría sentido. No vamos nosotros a convertirnos en un Estado capitalista y explotador de la clase obrera. No, es un Estado socialista y liberador de la clase obrera, de los trabajadores y las trabajadoras. Y cada día, y ahí tenemos un papel muy importante que jugar todos, diputados, diputadas, el Partido Socialista, los partidos aliados, el Partido Comunista de Venezuela, UPB, el PPT, todos juntos, unidos en función de la estrategia. Que de vez en cuando nos tiramos unas florecitas ahí, bueno, está bien. ¿Ah? Saludo al camarada Albornoz, secretario general del Partido Patria para Todos. ¿Ah? Pero bueno, por más que nosotros, yo estoy seguro, camarada Figuera, camarada Linarrón, camarada Eustoquio, bueno, yo estoy seguro que por más crítica que nos hagamos, a veces más allá del tono, etcétera, etcétera. Voy a tomar una frase que le oía a Arle Herrera cuando se dirigía a la presidenta diputada, cuando le dijo: a ti nunca, a usted nunca, presidenta, le van a dar como recompensa un programa de hidropintura y sanitario, todo eso lo vamos a hacer aquí. Ahí tenemos piedra, pero por todos lados. Hay que tener cuidado, claro, siempre yo lo digo, con el equilibrio ecológico. Los rusos tienen mucha experiencia en el área del caolín y el oro y la minería. El carbón, Misión Piar, sector hierro y acero. Hemos comenzado el camino para instalar en Venezuela una sólida industria siderúrgica nacional. Una sólida siderúrgica nacional. Y ustedes saben que hemos nacionalizado Sidor en el 2008, un hecho de gran trascendencia. La principal siderúrgica del país y una de las más grandes del continente, para producir 4,3 millones de toneladas métricas de acero líquido. Además de eso, se consolidó en el 2008 el mercado siderúrgico nacional al destinar el 62% del hierro extraído por la ferrominera al mercado nacional, asegurando el suministro a nuestras empresas transformadoras, incluyendo a Sidor. La producción de hierro fino y grueso de CBG Ferrominera llegó el 2008 a 20,02 millones de toneladas de hierro fino, hierro grueso, mineral de hierro, briquetas. Por otra parte, en el 2008 tomamos el control de la producción de pellas. El Estado, a través de la CBG Ferrominera, logró el control total de las operaciones de la empresa Topca y la planta de pellas
que hasta el 1 de abril 2008 estuvo operada por esa empresa privada. La producción del 2008 alcanzó 1,44 millones de toneladas de pellas, 46% superior a la producción del 2007. Este es un ejemplo de cómo en manos de los trabajadores, en manos del Estado, las empresas tienen que incrementar su productividad, su eficiencia. SIDOR, avanzamos además en esa misma línea en la construcción de la planta de concentración del mineral de hierro. Esa planta, ustedes saben que la comenzamos hace varios años, hemos avanzado hasta un 60% del proyecto. Esto nos va a permitir aumentar el tenor del mineral de hierro procesado. Claro, porque las transnacionales, la Orinoco Mining y todas aquellas, se llevaron de aquí el lomito, el Cerro Bolívar, lo tumbaron casi todo. Y nos dejaron pues el acero grueso, mineral de hierro grueso, que ahora